¿Te decimos Andy? Andy, está bien. Andy. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, muy amables y bueno, es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Este programa es muy importante para la salud pública porque tiene una gran difusión y educa en salud. Eso es sumamente importante para la población. Andy Blake fue director nacional de salud mental durante el gobierno Macri. Salud mental también engloba adicciones, claramente, porque los expertos lo son en todo el ámbito que tenga que ver con los trastornos psiquiátricos, psíquicos o psicológicos, motivo por el cual se nos ocurrió que era bueno invitarlo, por su experiencia, para que nos cuente cuáles son los trastornos cognitivos que sufre una persona que fuma de manera recreacional, marihuana, por ejemplo, y después hablará de otras drogas, durante mucho tiempo. Andy, bueno, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Para entender qué es lo que produce la marihuana, tenemos que pensar previamente en que todas las sustancias que actúan en el cerebro es porque el cerebro tiene un funcionamiento, un sistema propio, previo a la sustancia, donde la sustancia pueda actuar. Receptores. Receptores que cumplen una función natural y que esa función natural, cuando usamos una sustancia externa, alteramos el funcionamiento propio. Hay un sistema, que es el sistema endocannabinoide, o sea, el sistema propio del cuerpo que actúa, que lo que hace es ayudarnos a borrar memoria. O sea, la memoria no solo la guardamos y la vamos acumulando, sino que también borramos parte de esa memoria. No necesitamos toda la memoria de todo lo que pasa por el día. ¿Cómo sabes qué memoria borrar y cuál no? Bueno, la memoria funcionalmente cumple dos cosas. Una, aprender cosas que nos generan mucho riesgo, y por el otro lado, generar recuerdos de lo que nos genera mucho placer, cosas agradables. O sea, está muy vinculado a la emoción. Bien. Cuando el riesgo no es extremo, no nos sirve acumular esa memoria. Funes, el memorioso, que podía recordar absolutamente todo. Ningún sentido. Ningún sentido, porque hay cosas que no tienen sentido recordar. ¿No? Okay. Hay cosas que uno las tiene que ir olvidando. Eso lo va borrando el sistema endocannabinoide, entre otras funciones. Cuando nosotros le damos cannabis, marihuana... No el cannabis medicinal, ¿eh? No, el cannabis medicinal en realidad no es... Es cannabidiol. Es específicamente una molécula, pero el cigarrillo de marihuana tiene 800 y pico de moléculas, no me acuerdo cuántas, pero un montón de sustancias, entre ellas el cannabinol y el tetrahidro, que es en realidad el mayor problema. El THC. Entonces, exagera el mecanismo de borrado. Y al exagerar el mecanismo de borrado, lo que hacemos es no solo borrar, sino empezar a no grabar, para decirlo de manera sencilla. Doble daño, digamos. Esta explicación, estoy escuchándolo con mucho cuidado, porque nunca escuché esta explicación. Y es fantástico para que la gente sepa por qué ocurren estas cosas, ¿no? Sí, bueno, ese es el problema del daño cognitivo. Empieza a fallar nuestra memoria porque no solo borramos de más, sino que nos dificulta el grabado, porque como está borrando, se borra antes de definir si es importante o no. Si es que guardarlo o no, claro. Y entonces borramos de más. Entonces la persona no pierde capacidad de... Y esta, digamos, para que tengamos una idea, una persona que consume un cigarrillo un domingo, ¿no? Bien. Hasta el próximo domingo tiene efecto. O sea, toda una semana por lo menos... No estas 2-3 horas que no se son 2-3 horas donde uno... y ahora ya se me pasó. No, la molécula sigue actuando por lo menos, puede ser más, que depende de otras cosas, una semana. Con lo cual, toda esa semana estamos fallando en nuestra memoria. Toda esa semana. O sea, la acumulación es muy significativa. A tal punto lo que dice Andy es correcto, que si uno hace un análisis de orina 10 días después de haber fumado un cigarrillo de marihuana, encontrás restos de marihuana. Claro. Exactamente. Es muy importante esto, es para saber
el efecto que nos genera. Sí. Y Andy, este doble daño, digamos, el borrar y el no grabar correctamente, bueno, ¿cuáles son los efectos para una persona? Pues parece todo tan etéreo, tan en el plano de la memoria que no veo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona? Bueno, tiene menos memoria. Directamente. Directamente tiene menos memoria. Si al tener menos memoria, aprendemos menos. Aprendizaje, entonces. Entonces bien. nos falla el aprendizaje y nos falla la memoria. De evocar cosas, porque las borré de más, y de cosas que van pasando. No lo puedo registrar. Exactamente. Y eso hace, además, que disminuya nuestra atención. Entonces estamos menos conectados con el entorno. Hay otros efectos, que esto pasa con la marihuana y con muchas sustancias, que tiene que ver por qué nos genera placer. Ese es otro mecanismo que tiene que ver con la dopamina, que es una sustancia que básicamente nos da placer. Es sumamente útil este mecanismo porque el propio del cuerpo, ¿no? Porque nos hace ir a la búsqueda de las cosas que nos sirven. Todo lo que tiene que ver con la satisfacción sexual, que tiene que ver con la procreación y el desarrollo de la especie, digamos. Si no nos genera satisfacción, no tendríamos eso. No ocurriría. La búsqueda de alimento, ¿no? Los alimentos que nos dan placer nos permite esto, identificarlos e ir por ellos como ejemplos generales que son importantes en esto. Estas sustancias, el cannabis, la cocaína, bueno, incluso el alcohol, lo que hacen es exacerbar el mecanismo de la dopamina. Buscando recompensa en todos Buscando lados. recompensas en cosas que no nos son útiles. Y eso lo que genera, como genera un gran gasto de dopamina, posteriormente lo que se llama anedonia. Yo dejo de sentir placer por las cosas que debería. Y entonces voy a buscar nuevamente placer en eso que me dio un exagerado e inadecuado placer. Y Andy, pierdo el placer por las cosas útiles. Ambos mecanismos son acumulables, digamos, porque yo fumo un cigarrillo de marihuana ahora, dentro del domingo que viene desaparecen los efectos y vuelvo a ser el tipo de siempre, ¿o no? No, porque al alterar el sistema propio, después ese sistema se tiene que reeducar. Hay que estabilizarlo nuevamente y eso también tarda un tiempo. Durante una semana no estuvo funcionando adecuadamente, estuvo funcionando exageradamente. Entiendo. Pero después, cuando yo saco la sustancia, está funcionando en menos porque está acostumbrado a tener mucho estímulo. Entiendo. Y entonces, hasta que logra recuperar la respuesta normal, la respuesta estándar, todavía incluso falta un tiempo. ¿Y se puede recuperar en cuánto tiempo? ¿De qué forma? Bueno, no es el dosis. daño hablo, ¿no? Sí, se puede recuperar. No es dosis dependiente, o sea, no depende de la cantidad que fumé en un día, sino por repetición. O sea, ¿cuánto fumo? ¿No? ¿Cuántas veces fumo? La recuperación, si yo fumo un año, uno tiene que estimar que por lo menos son 4 años. Para recuperarse. Para recuperarse al estadio normal. Fumando una vez por mes. Una vez por mes, un año, 4 años para recuperar. Para recuperarnos. Y acá hay que hacer una diferencia entre los adultos y los adolescentes. ¿Por qué? Que es sumamente importante. El cerebro humano se termina de desarrollar, o sea, tiene partes que vienen desde la situación embrionaria, como si fuera antes del nacer, alrededor de los 20-25 años. O sea que el adolescente no tiene completamente desarrollado su cerebro. De hecho, todos nosotros podemos escuchar, y lo debemos haber vivido, que el adolescente, nosotros mismos, cuando uno le pregunta, ¿estás de novio? Sí, hace un montón de tiempo. Y pasó una semana, un mes, hace mucho, porque no tienen idea temporal, porque les falla, porque tienen que desarrollar aún inmadurez, claro. Por la inmadurez de la corteza prefrontal. Cuando yo le incorporo una sustancia que varía el funcionamiento normal, lo que estoy haciendo también es cambiando cómo se va a desarrollar ese cerebro.
porque es un cerebro que está en desarrollo. Y entonces cuando yo Claro. cambio ese desarrollo, obtengo otros resultados que son dañinos. Y entonces aumenta la depresión, aumentan los trastornos de personalidad, aumenta el riesgo de tener fenómenos psicóticos y obviamente se desarrolla menos la capacidad cognitiva. Esto que decía de la memoria, se desarrolla mucho menos. Claro. Porque como está en desarrollo, es más vulnerable. Podemos incluir ahí en las sustancias al alcohol, El alcohol, sobre todo porque sí. estás hablando de adolescentes, me parece Exactamente, que es un- incluimos las drogas ilegales y las legales. El alcohol también nos genera esto. Pero si el alcohol genera esto y yo tomo una bebida energizante mientras tomo alcohol para evitar dormirme, ¿lo compenso o no? No, al contrario, Bien. genero más daño porque tomo más alcohol, Claro. ¿no? O sea, mi tolerancia al Me- alcohol claro, es mayor. hace mayor la tolerancia. porque no siento el efecto somnífero, digamos. No es somnífero el término Sí, 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 adecuado, pero depresor, Sí, sí. el sueño, el agotamiento que nos genera el alcohol, porque estoy tomando un exceso de cafeína y entonces me despierto y puedo seguir tomando. Y la dosis que obtengo de alcohol es mucho Yo mayor. tengo que preguntarle esto, me da miedo hacerlo, porque la verdad, si una persona fuma cigarrillos de marihuana todos los días, un par de veces por día, durante un par de años, cosa que ocurre en Argentina con mucha frecuencia, ¿tiene alguna posibilidad de recuperar esa pérdida de memoria o pérdidas digamos, de tipo de contacto con el mundo que lo rodea? Bueno, primero hay que ver la edad. O sea, si es adolescente, el riesgo es muchísimo Mucho mayor mayor. que si es Está claro. adulto. Supongamos que es un adulto. La posibilidad de recuperar existe, pero el tiempo que voy a tener que dedicarle a esa recuperación, y digo dedicarle, porque no alcanza con que pase el tiempo. Voy a tener que hacer ejercicios de De estimulación rehabilitación, claro, para claro. rehabilitar el cerebro. Pero son posibles. Son posibles, pero lleva muchísimo tiempo. La persona puede sentir que funciona bien, porque paulatinamente se fue acostumbrando a funcionar mal. Está Claro, es un nuevo está claro, parámetro está de claro. mediciones. Funciona Andy, mal, estoy ok. Claro. Usted mencionó días pasados en otra nota que hicimos en Radio Rivadavia, un trabajo de Estados Unidos que es muy interesante, que pone de manifiesto este tipo de trastornos cognitivos que mucha gente no cree que existan porque lo niega, sencillamente. Pero hay evidencia científica, no es solamente la opinión de Andy. Sí, no. De hecho, lo que yo digo no es propio, sino que justamente es por información científica. Hay un trabajo muy interesante del Instituto Nacional de Drogas y Adicciones de los Estados Unidos que hizo un seguimiento durante muchos años de población que consumía cannabis y población que no, en el estado de Colorado, que fue el primer estado que legalizó El uso recreacional. el uso recreacional de la marihuana. Lo que vieron es que hay en la población que consumió, comparado con chicos que partían de la misma capacidad intelectual, El IQ, el mismo exactamente iguales, coeficiente intelectual. disminuían en un 3 a un 4% el rendimiento comparado con los otros, en su capacidad intelectual. Pero no solo esa disminución, sino que además aumentaban los trastornos psiquiátricos. Todo tipo de trastornos psiquiátricos aumentaban en esa población. Y también situaciones de riesgo. Tenían más accidentes, tenían más fracaso escolar, tenían más fracaso universitario, más fracaso laboral. Comparados con una población exactamente igual que partieron de las mismas condiciones. Perfecto. ¿Alguna Clarísimo, duda? clarísimo. No. No, la verdad que Bueno. no hay dudas. Ustedes dirán, bueno, ¿pero eso le ocurre a todo el mundo? ¿Le ocurre a todo el mundo o alguien puede no Esquivar. caer en estos deterioros? Estos deterioros le ocurre a todo el mundo que consume. Exacto. El deterioro. Hay un 20% de la población que no podemos identificar aún hoy claramente, pero hay un 20% que además, sí o sí, va a ser una adicción que no va a poder controlar. Hay un 20% de los que consumen que van a caer en un mecanismo adictivo que no van a poder revertir y que uno tiene que trabajar solo en
forzar la abstinencia. Claro, porque además se convierten en poliadictos, ¿no? Pues son adictos a todo. Exactamente. La marihuana puede ser el disparador de esta estructura, pero finalmente terminan adictos a todo lo que se les cruza. Sí, y hay un 20% de la población que le va a pasar si hace esto. Claro, lo que dice Andy es no sabemos a quién, digamos, no sabemos a quién le puede pasar. Por ese motivo lo mejor es no ensayar, porque uno puede estar dentro del 20% que termina adicto a. Sí, es así. Y a mí me gustaría decir algunas cosas sobre la marihuana puntualmente, porque hay mucho mito en esto de la inocuidad, que es inocua. No es así como acabamos de expresar, es evidente. Pero además, no solo eso, sino que, por ejemplo, a nivel respiratorio, genera igual o más daño que el cigarrillo común. Con esto no estoy propiciando el uso del cigarrillo, todo lo contrario, ya sabemos que es muy malo. Pero el fumar marihuana es aún peor. Entonces tenemos todos los problemas que nos genera el cigarrillo común. Sumamos tabaquismo. Exactamente. Claro. Así es. Porque además Andy cuenta esto porque el hábito del fumar un cigarrillo de marihuana es un hábito que implica aspirar profundamente, sostener el humo dentro de los bronquios, dentro de los pulmones, y después exhalarlo. Un humo y sin eso filtro. mantiene mucho más en contacto estas sustancias que son cancerígenas, claramente, con los bronquios y los pulmones. Clarísimo. Andy, exactamente. No, gracias por la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, señora, ¿qué hacemos? Tenemos que derribar